Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos. Jai Shri Prabhupada. Bueno, bienvenidos todos a esta transmisión. Hoy en nuestro programa online, más que nunca especial, porque hoy es una jornada muy especial. Hoy es Sri Rama Navami. Hoy estamos en el día de aparición del señor Ramachandra, una encarnación de la Suprema Personalidad de Dios, un avatar de Krishna. Vamos a estar hablando sobre esto el día de hoy. Quiero agradecer a todos los que están ya del otro lado y también hacerles algunos comentarios a aquellos que no conocen o es la primera vez que sintonizan. Mi nombre es Arjuna Sakadas, yo soy un integrante del colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata y estamos haciendo estas transmisiones online debido a esta cuarentena internacional que tenemos por la pandemia del coronavirus. Hemos suspendido todas nuestras actividades físicas en nuestra sede social y estamos trasladando todas nuestras actividades al foro online o al internet a través de distintas transmisiones. Y hoy es un día festivo para nosotros dentro de la cultura del Bhakti Yoga o de la cultura Hare Krishna. Hoy tenemos un gran día de celebración o un gran día de fiesta, porque hoy es el día de aparición de Ramachandra, como decíamos al comienzo, un avatar de la Suprema Personalidad de Dios, una encarnación del Señor Supremo en la tierra. Vamos a estar hablando un poquito sobre él el día de hoy y es la forma en que vamos a estar resolviendo nuestros festejos. Si fuera una situación más normal, sin pandemia, sin coronavirus en el mundo, tendríamos en estos momentos y seguramente en todos los centros Hare Krishna del mundo, tendríamos grandes celebraciones, grandes fiestas, pero bueno, todo estamos resolviendo de la mejor forma posible. Seguramente muchos de ustedes están celebrando y conmemorando en sus hogares, pero bueno, no quisimos perder la oportunidad de asociarnos, aunque sea de forma virtual a través de internet y poder juntos conmemorar, celebrar y festejar la aparición del Señor en la tierra. Durante la charla de hoy, si quieren dejar algún comentario o quieren hacer alguna pregunta durante el tiempo que yo esté charlando con ustedes, sepan que este grupo tiene la posibilidad de un tablero de comentarios, así que en la sección de comentarios, si quieren, pueden dejar sus preguntas y yo voy a ir deteniéndome a lo largo de la charla para responder lo que haya que responder. Tampoco tienen que ser preguntas, pueden ser comentarios o pueden ser sus opiniones, es simplemente saber que están del otro lado. Ya agradezco a los que están uniéndose y saludando, Alicia, Emiliano, Susana, bueno, todos ellos, muchas gracias. Vamos a estar durante un ratito charlando acerca del señor Ramachandra, pero este no es el único programa online que tendremos para el día de hoy, porque en realidad será un programa doble. Ni bien termine la charla, vamos a tener una meditación con mantras también en este formato online, un kirtan, según como se explica en nuestra tradición espiritual. Así que bueno, pueden seguirse sintonizados después de la charla, no se desconecten de este perfil de Facebook, porque vamos a poder continuar juntos celebrando esta gran ocasión que estamos viviendo el día de hoy. Yo voy a estar charlando durante un ratito, dando una pequeña disertación filosófica acerca de la aparición del Señor. Y luego va a estar Prabhu Maxi con un segundo programa, ni bien terminemos con esto, a las 7 de la tarde va a haber un kirtan, una meditación con mantras también especialmente dedicado al señor Ramachandra. Así que bueno, esta es la forma en que Hare Krishna Mar del Plata está celebrando este gran día. Gracias a todos los que están del otro lado ya apareciendo ahí en la sección de los comentarios. Recuerden que durante la charla, si en algún momento quieren hacer alguna pregunta o quieren saber algo o quieren dejar algún comentario, pueden escribirlo ahí y después vamos a estar leyendo todo y resolviendo lo que haya que resolver. Sin demasiadas introducciones más, voy a pasar al tema de hoy y es justamente esta conmemoración, esta celebración. Hoy es Sri Rama Navami, hoy estamos con el día de aparición del señor Ramachandra y Rama, Sri Ram, es el séptimo avatar de Krishna, es un avatar del señor Vishnu, y voy a hacer algunas aclaraciones primero con este punto. Ya lo hemos hablado anteriormente, pero bueno, siempre hay gente nueva, gente que se engancha por primera vez, personas que quizás no conozcan tanto de nuestra cultura espiritual o nuestra teología. Me gustaría aclarar primero el concepto de avatar. Es una palabra como conocida en Occidente, sobre todo por el tema de la película, pero teológicamente, filosóficamente, dentro de la cultura del yoga y especialmente en la cultura del Bhakti Yoga, de nuestra tradición en particular,
Avatar se refiere a una manifestación o una expresión de Dios en la tierra. En todas las grandes escrituras, en la Biblia, en el Bhagavad Gita, en todos los textos sagrados, hay menciones o hay aclaraciones de que la divinidad, Dios, se manifiesta en el plano terrestre. Aunque siempre el Ser Supremo es plenamente espiritual, él sin embargo tiene interacciones con su creación, con los seres humanos y periódicamente aparece. En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de Dios interactuando, por ejemplo, con los patriarcas, con Moisés, con Adán, con Abraham, con Samson, ¿no? Con todos los grandes personajes, con el rey David, con Noé, con todos los grandes personajes del Antiguo Testamento, Jehová o el Señor Supremo, Dios, se manifestaba, charlaba, interactuaba. Y en el Nuevo Testamento tenemos al Señor Jesús, un avatar o una encarnación, una manifestación de Dios en la tierra, según la doctrina de la Santísima Trinidad, es Dios hecho hombre o el Hijo de Dios que tradiciones está esta idea del avatar, este descenso, esta encarnación, esta manifestación o esta expresión de lo divino en el plano mundano y terrestre. La palabra avatar es una palabra del sánscrito que es el idioma original de la cultura del yoga y etimológicamente significa aquel que desciende y que cruza. Desciende significa que pasa del reino superior al reino inferior, o sea, del mundo espiritual al mundo material, y que cruza tiene que ver con que pasa de un plano de existencia a otro plano de existencia, o a una vibración de existencia a otra vibración de existencia. Entonces eso literalmente significa avatar, aquel que desciende y que cruza. Y nos referimos al concepto de avatar para explicar los descensos de Dios o las manifestaciones de Dios en la tierra. Y Ram, Shri Ram, la persona que hoy estamos conmemorando, es Dios en la tierra, en una de estas manifestaciones. Es de hecho la séptima manifestación del Señor Krishna y en particular cuando Dios adviene al planeta, como lo explica en el Bhagavad Gita, Él viene con una misión. Dios habitualmente desciende y no lo hace de forma caprichosa ni porque está de vacaciones o tiene tiempo libre, sino que lo hace específicamente para cumplir con algún tipo de servicio, de trabajo o de misión. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que él tiene tres razones fundamentales para milenio tras milenio descender en el plano material. Una de esas razones es la de establecer el Dharma o establecer la religiosidad. Otra de las razones es para eliminar la influencia negativa que existe y que se acumula en el plano material. Y la última razón es para asociarse con sus devotos o tener esa relación amorosa personal con su creación y con las entidades vivientes que habitan su creación. En el caso del señor Ramachandra podríamos decir que su misión específica es la de establecer el Dharma. El señor Ram es el avatar del Dharma. Ahora vamos a hablar un poquito sobre qué significa Dharma también. Él es la manifestación de Dios o es la expresión de Dios que vino a la tierra para explicarnos y enseñarnos a nosotros acerca de los compromisos, las responsabilidades que debe tener el ser humano. En el Srimad Bhagavatam se habla del señor Ram como un Nara Devan, como un hombre Dios. Entonces, en este caso en particular, Dios, la suprema personalidad de Dios, Shri Krishna, la divinidad, viene a la tierra en la forma de un hombre y tiene las relaciones y tiene las interacciones habituales de un hombre, pero de una forma perfecta, siempre cumpliendo con su dharma, con su deber. Entonces, en la forma del señor Ramachandra aparece el amigo perfecto, el hijo perfecto, el esposo perfecto, el gobernante perfecto, el guerrero perfecto, todo lo que hacía el señor Ramachandra y todo lo que hizo en este mundo terrestre era sublime, era completamente excelente y perfecto. Él era la corporificación o la expresión divina del Dharma en el planeta Tierra. Entonces, bueno, así es para empezar un poquito esta charla explicando el concepto de avatar. Avatar es un descenso o una manifestación de Dios en la tierra. En el caso del señor Ramachandra, ese es el séptimo de estos avatars
Nuestras escrituras hablan de un concepto teológico que se denomina Dasa Avatar. Dios es infinito, por lo tanto tiene infinitas formas de expresarse. Uno no podría limitar la cantidad de veces que Dios se puede expandir o manifestar o expresar, o uno no podría determinar cuántas veces Dios quiere o no quiere descender a la tierra, pero de todos esos avatars, que son innumerables e infinitos, tanto como el Señor mismo, hay un grupo especial denominado Dasa Avatars, y se refiere a las 10 encarnaciones o a las 10 manifestaciones principales de Krishna en la tierra. Y dentro de esta categoría de Dasa Avatar, el señor Ramachandra, a quien celebramos el día de hoy, él aparece en séptimo lugar. Fue la séptima de estas encarnaciones o la séptima de estas manifestaciones divinas en aparecer en nuestro planeta Tierra. Es una figura divina sumamente importante en Oriente, no solo en India. El señor Ramachandra también es conocido en buena parte de Asia, y no solo dentro de la tradición del Bhakti Yoga, sino también dentro del budismo y del jainismo. ¿Sí? Si ustedes se ponen a buscar información sobre el señor Ramachandra, van a encontrar que él es conocido en muchas tradiciones. En Asia y en Oriente en general, todo el mundo conoce acerca del señor Ramachandra, es una figura muy popular. Es una personalidad muy querida por el pueblo, por la gente, y aparece no solo en la India, aparece en China, aparece en Japón, aparece en el sudeste asiático, muy popular en lo que es Oriente, la figura de Ram. Y esa popularidad tiene que ver con la epopeya que cuenta su historia. Hay un texto llamado Ramayana, que es un poema épico. Consiste en 24.000 versos, está dividido en 7 partes y en 500 capítulos. Y ese Ramayana es la biografía o cuenta la historia del señor Ram, ¿sí? Cuenta toda su biografía, como dije recién, toda su historia, toda su narración. El autor es Valmiki, uno de los grandes devotos del señor Ramachandra, que en realidad era una especie de delincuente reformado. Valmiki había tenido una primera parte de su vida muy turbulenta, muy criminal, era un asesino, era un ladrón, y un día, por empezar a cantar el santo nombre de Ram, por repetir el nombre Rama, 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 se purificó tanto que se transformó en un sabio, en un ser iluminado, en un erudito. Y con esa iluminación espiritual que obtuvo por cantar el santo nombre de Dios, en particular el nombre de Ram, este señor Valmiki pudo escribir el Ramayana, este poema épico, como dije, 24.000 versos, 500 capítulos. Es un texto enorme que junto con el Mahabharat forman parte de los textos fundacionales de la cultura védica. El Mahabharat es un poco como la historia del mundo antiguo, según la perspectiva de la cultura védica. Dentro del Mahabharat, por ejemplo, está el Bhagavad Gita, ¿sí? Este texto fundamental que leemos nosotros es un capítulo del Mahabharat. Y el Mahabharat, junto con el Ramayana, son los dos grandes pilares de la literatura védica. Y este texto, el Ramayana, que narra la historia o la biografía del señor Ramachandra, es muy popular no solo en la India, sino también en todo Oriente. Y si ustedes hacen una pequeña investigación o una indagación de las distintas culturas espirituales de esa parte del mundo, van a encontrar que aparece el señor Ramachandra en muchos otros países fuera de la India. Como dije recién, Japón, China y todo el sudeste asiático está completamente influenciado por el Ramayana y la figura popular divina del señor Ramachandra. Como toda encarnación o como toda manifestación divina, el Señor tuvo una aparición inmaculada en la tierra. No es que nació como nacen los seres humanos ordinarios, sino que cada uno de estos avatars tiene un nacimiento o una aparición extraordinaria, inmaculada. En el caso del señor Ramachandra, él aparece como un príncipe en una ciudad llamada Ayodhya, ¿sí? Dentro de un reino muy opulento que había en aquel momento. Cuando hablo de aquel momento también tengo que aclarar, ¿no? Esta historia, según como se explica en nuestra literatura espiritual, en nuestras escrituras, es de una era anterior. Para la cosmología védica, el tiempo, la noción de tiempo no es lineal. Nosotros en Occidente tenemos un entendimiento lineal o cartesiano del tiempo, creyendo que todo arranca en un punto cero y después hay un punto final, ¿sí? Como si fuera una línea, la famosa línea del tiempo.
esta idea que está bien representada en la Biblia, porque comienza con el libro de Génesis y termina con el libro del Apocalipsis, o sea, comienza con un nacimiento y termina con una destrucción, no es exactamente igual o análoga en la cultura védica, donde se entiende al tiempo de una forma cíclica. Todo está constantemente sucediéndose una tras otra cosa. Y en esta subdivisión del tiempo que hace la cultura védica se trazan eras históricas, algunas de miles y millones de años, llamadas yugas, ¿sí? La palabra yuga sería una traducción en sánscrito de lo que nosotros podríamos en castellano decir era. Pero cuando hablamos de estas eras históricas, estamos hablando de eras con números astronómicos. Estamos hablando de millones y millones de años. Y el señor Ramachandra, él apareció en la segunda de estas eras, llamada Treta Yuga. Estaríamos aproximadamente hablando de hace un millón de años atrás, aproximadamente, ¿sí? Como para que nos podamos en contexto. Algunos dirán ahora, Arjuna enloqueció hace un millón de años atrás. No había registro, no sabemos si había humanidad. Bueno, en nuestra cultura espiritual, según los textos védicos, sí había humanidad y había estos registros. Nuestra tradición es una tradición oral, como todas las tradiciones originales son de transmisión oral de una generación a otra, y después con el paso de la historia aparece la documentación que determina justamente ese registro en la bisagra entre prehistoria, cuando no hay escritura, e historia, cuando sí hay algún tipo de registro o documentación. Entonces nuestras tradiciones, la tradición del Bhakti Yoga, la cultura del yoga en general, la cultura védica, narra sucesos también de eras anteriores donde la transmisión de conocimiento era de forma oral. Aunque se ha puesto por escrito en épocas mucho más recientes, sin embargo se recolectan narraciones y se recuerdan historias de eras muy anteriores, como por ejemplo la del señor Ramachandra, que él vivió en lo que nosotros denominamos en la cultura védica, dentro de la cosmología védica, Treta Yuga, sería la segunda era histórica de este mundo material. Y estamos hablando aproximadamente de hace un millón de años atrás. Él aparece como el hijo del rey Dasarat, él aparece como un príncipe, como dije, nació en una dinastía real. Él tuvo hermanos, Lakshman, Bharata, Satrugna, y vivió toda su infancia, toda su adolescencia, básicamente rodeado de lujos y de confort. Tuvo una educación de privilegio, imagínense, él era el heredero a un gran reino, él era el sucesor a un trono muy importante. Pero en un momento él, bueno, se casa y está el padre a punto de sucederle el reino y ocurre una especie de intriga palaciega y una de las esposas del rey, la segunda esposa del rey, le exige a Dasarat que sea su hijo, Bharat, el que suceda al trono y no Ram. Y por una promesa vieja que el rey le había hecho a su segunda esposa, Dasarat, este rey, tiene que ceder ante los caprichos de su segunda esposa y tiene que dejar de lado al sucesor natural, que es Ramachandra, y designar a su hijo Bharat como el rey de la dinastía. Y no solamente eso, para asegurarse de que Ramachandra no tuviera ningún tipo de reclamo al trono, esta segunda esposa, esta persona que hace toda esta intriga palaciega, le exige a Dasarat, le exige al rey que exilie a Ramachandra durante 14 años al bosque. Durante esos 14 años de exilio, ella se aseguraba de que no hubiera ningún reclamo por la sucesión del trono, que no hubiera ningún reclamo por ver quién gobernaba en el reino. Bueno, el señor Ramachandra accede a ese pedido, como dije, él es el portador o es quien ejemplifica el Dharma, los deberes, las obligaciones, decide aceptar la decisión de su padre y se va con su esposa Sita y se va con su hermano Lakshman al bosque. Ahí viven durante 14 años, ahora de repente en un contexto completamente nuevo, muy fuera de su zona de confort. Imagínense que él hasta ese momento era un príncipe, estaba por acceder al trono, tenía todos los bienes materiales a su disposición, el mundo lo amaba, lo quería, todo estaba listo para ser él una gran personalidad,
y de repente, de un día para otro, se encuentra fuera de esa burbuja, fuera de esa zona de confort y solo con su hermano y su esposa en el bosque, sin los lujos, sin los placeres, sin las facilidades de una vida palaciega, tiene que sobrevivir casi a capa y espada en un bosque inhóspito. Imagínense, ¿no?, el cambio de rutina que de repente de un día para otro sufre esta gran personalidad, pero él, siendo divino y perfecto, acepta con plena calma, acepta con total tolerancia y decide acceder a ese exilio. No voy a contar toda la historia del Ramayana porque es una historia muy extensa, pero bueno, básicamente durante esos 14 años ocurren los sucesos más importantes en la vida de Sri Ram, que es que el demonio Ravana secuestra a su esposa Sita y él emprende un rescate. Buena parte del Ramayana tiene que ver con el secuestro de su esposa y el modo en que Ram decide elaborar estrategias para ir a rescatar a su esposa de manos del demonio Ravana. En este intento de rescatar a su esposa, él conoce a Hanuman, el gran devoto Hanuman. El otro día hablábamos sobre él. Hanuman es el patrono o la corporificación, es la personificación de la devoción. Era un animal, era un mono, pero tenía tanto amor por el señor Ramachandra que él corporifica la devoción, el bhakti. En este intento por rescatar a su esposa, Hanuman se junta, decide formar una alianza con el señor Ramachandra y bueno, y finalmente logran el rescate, vencen al demonio Ravana y una vez más Sita es reunida con su esposo legítimo, con el señor Ram. Como dije, es muy larga la historia del Ramayana, hay muchas partes. Está el momento en que, por ejemplo, durante un torneo para ganarse la mano de la princesa Sita, Ram destruye o quiebra el arco del señor Shiva. Bueno, está todo el tema de la lucha con Ravana, está el puente que construyen para poder acceder a la isla de Lanka, que es donde estaba el demonio Ravana con Sita secuestrada. Hay muchísimas historias, seguramente la mayoría de ustedes ya conoce esas historias. Aquellos que no conocen esas historias, no nos va a alcanzar el tiempo que tenemos hoy para contarlas todas, pero sí vamos a dejar un link en la sección de comentarios de este video, y en ese link ustedes van a poder leer el Ramayana o la historia del señor Ramachandra desde el noveno canto del Srimad Bhagavatam, ¿sí? No solamente en el Ramayana está la historia, sino que también en esta otra colección de textos védicos llamado Srimad Bhagavatam se narra de forma resumida todo el Ramayana. Esto ocurre en el noveno canto, a partir del capítulo número 10. Vamos a dejar un link para que ustedes puedan leer eso en sus casas. Aprovechemos la cuarentena para perfeccionarnos espiritualmente y aprovechemos el día de hoy que estamos conmemorando la aparición de Ram para conocer su historia. Así que bueno, ese link va a ir ahí en la sección de comentarios ni bien terminemos con la charla del día de hoy. Ahí van a poder conocer toda la historia. Yo no voy a seguir profundizando demasiado para aprovechar y hablar de otras cosas. Recuerden, si quieren ustedes opinar o si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, usen la sección de comentarios para interactuar. A pesar de que no estemos unos con los otros debido a la cuarentena, sí podemos tener algún tipo de relacionamiento, aunque sea virtual, por internet. Así que bueno, ahí tienen la sección comentarios. Si quieren dejar sus preguntas y sus sugerencias, comentarios y opiniones, aprovechen y vamos a estar charlando sobre lo que ustedes quieren también el día de hoy. Frenamos un poco la narración de la historia de Ramachandra, les dejo a ustedes luego el link para que sigan indagando por su cuenta y me gustaría ahora hablar de algunas cositas particulares. Primero, el nombre Ramachandra. Ram o Rama significa la fuente de placer. La mayoría de ustedes que está en contacto con la cultura del Bhakti Yoga o con la tradición Hare Krishna habrán notado que en el mantra Hare Krishna aparece la palabra Rama, y Rama significa la fuente de todo placer. Dios, la divinidad, lo trascendente, es la fuente de todo placer. Tenemos experiencia en el mundo material de situaciones de bienestar, de felicidad, pero bueno, todo eso viene desde un lugar. No es que nosotros estamos creando esas situaciones, sino que esas situaciones son divinas, son sublimes, y cuando estamos en conciencia de Dios, cuando estamos en contacto con la trascendencia,
podemos tener estos vislumbres o este yoga, esta unión con el verdadero placer, y el verdadero placer es espiritual y Dios es la fuente de ese placer o de esa felicidad. Rama, la palabra Rama, el nombre Rama, designa esa característica del Señor. También otras formas que tenían las personas de su época y de nosotros también de referirnos al señor Rama es Ramachandra, que básicamente se traduce como luna hermosa. Chandra significa luna y Ram significa placer o felicidad. Entonces, bueno, una traducción de Ramachandra sería luna hermosa. Y otro nombre que se le da habitualmente al señor Ramachandra es Raghava, ¿sí? Y tiene que ver con la dinastía en que él nació. Como dije, el señor Ramachandra era un príncipe. De hecho, era el heredero a un trono de un reino muy poderoso. Rágava se refiere a su dinastía, la dinastía del sol. Esta es una llamativa cosa muy interesante para hacer notar también que en distintas partes del mundo, en distintas tradiciones, en distintos países, en distintas sociedades, está la idea de que el gobernante o la autoridad política terrestre, en un sentido, deriva su poder del sol. Por ejemplo, nosotros en América tenemos al Inca, ¿sí? Inca significa básicamente el hijo del sol. Entonces estos emperadores incas también se creían descendientes del dios del sol, y en momentos mucho más contemporáneos tenemos a Luis XIV en Francia, por ejemplo, al cual se le llamaba el rey sol. Entonces, tanto en la monarquía como en la nobleza siempre está en la idea, en distintas tradiciones y en distintos momentos históricos alrededor del mundo, de que el rey o el gobernante, el monarca, el líder político, deriva o es descendiente del sol o del dios del sol o de la dinastía que desciende del rey del sol o del dios del sol. Bueno, en el caso de Rama es exactamente lo mismo, y eso significa Raghava, ¿sí? Raghava, uno de los nombres con los cuales se designa al señor Ram. En la segunda parte del programa del día de hoy a partir de las 7 de la tarde, vamos a tener un kirtan o una meditación con mantras en homenaje al señor Ramachandra, y Prabhu Maxi, que va a estar liderando esa meditación, va a estar explicándoles de un mantra que vamos a cantar juntos y que incorpora esta palabra Raghava, que muestra o determina que justamente el señor Rama era descendiente o había nacido en el linaje del dios del sol. Lo que me gustaría charlar ahora, y con esto ya para ir cerrando, es un poco de qué forma nosotros podemos conectar con todo esto en el mundo moderno. Quizás para aquellos que son más nuevos, todas estas historias de un mono que ama a Dios, o de un puente que se construye sobre el mar, o el quiebre o la rotura del arco del señor Shiva, pueden parecer como mitología, pero no lo son historias reales. Pero quizás entiendo para los más escépticos o los más nuevos en conciencia de Krishna que les resulte difícil primero entender que son historias desde hace 1 millón de años, y en segundo lugar, cómo conectar con esas historias desde hace 1 millón de años. Mi humilde entendimiento, el consejo pequeño, modesto que yo puedo hacer es que creamos o no creamos en Treta Yuga, creamos o no creamos en el arco del señor Shiva, creamos o no creamos que un mono puede ser el mejor devoto del Señor, lo que sí podemos entender de todo esto son los principios y los valores subyacentes en estas narraciones trascendentales. Podemos apreciar el concepto y las enseñanzas y los ejemplos del señor Ramachandra ni siquiera siendo Hare Krishna. Podemos ser cristianos, podemos ser musulmanes, podemos ser judíos, podemos ser budistas, no importa cuál es nuestro credo, cuál es nuestra filosofía. Detrás de todas estas narraciones e historias hay un gran bagaje de valores y principios espirituales que son universales y a los cuales todos podemos conectar, o a los cuales todos podemos abordar de un modo u otro. Al comienzo de la charla yo les explicaba que el señor Ram es el avatar o la manifestación divina del Dharma. Me gustaría aclarar un poco el concepto del Dharma y ver ahora cómo es que nosotros, 1 millón de años después, podemos vincularnos con estas narraciones o con estas historias divinas. Dharma se refiere a las obligaciones, los compromisos, los deberes del ser humano.
Todos nosotros tenemos dharmas. Por ejemplo, yo soy un padre, entonces tengo obligaciones y compromisos con mis hijos. Yo soy esposo, por lo tanto tengo compromisos y obligaciones con mi esposa. Yo era la persona designada para dar la charla del día de hoy, entonces tengo un deber, una obligación y un compromiso con todos ustedes. Tengo que haber estado en un horario determinado, en un lugar determinado, hablando de una cosa determinada, porque ese es mi compromiso, es mi responsabilidad para con todos ustedes. Y así todos tenemos esto, ¿sí? Si hacemos un mínimo chequeo personal cada uno de nosotros mismos, vamos a descubrir que tenemos una, digamos, gran abanico de estas responsabilidades y estos deberes. Esto es Dharma. Tenemos estos compromisos, estas responsabilidades y estos deberes y con eso interactuamos en el mundo social o en el mundo material que nos rodea. Somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos amigos, somos jefes, somos empleados, somos miles y miles de cosas en nuestras interacciones sociales y cada una de esas interacciones tiene un dharma, tiene un deber, tiene un compromiso, tiene una responsabilidad. Nosotros en Occidente no entendemos muy bien el concepto de Dharma porque vivimos quizás con otras perspectivas. Tenemos nosotros más un manejo de los derechos que un manejo de las obligaciones. Siempre doy como los mismos ejemplos. Cuando hay manifestaciones, cuando hay piquetes, cuando hay cortes de ruta, por lo general en Occidente, cuando el pueblo se manifiesta o el hombre se manifiesta o las sociedades se manifiestan para exigir derechos. Nunca vi un piquete, nunca vi un corte de ruta, nunca vi una gran aglomeración de personas manifestando para obtener deberes, obligaciones y compromisos. Eso como que no sucede tan a menudo en nuestro mundo occidental. Tenemos nosotros como occidentales más un manejo de los derechos. Sin embargo, al igual que ocurre con la ley de karma, que es la ley de causa y efecto, en el Dharma, cuando hablamos de Dharma, tenemos que hablar con que el deber y el derecho están interconectados. En karma, por ejemplo, es causa y efecto, son mis acciones y los resultados de mis acciones. Y en el Dharma son mis derechos, pero también son mis obligaciones. Y yo voy a poder acceder a ciertos derechos siempre y cuando esté comprometido y sea responsable con mis deberes. Es la razón detrás, por ejemplo, de las multas o de las sanciones. Cuando una persona se sube al auto borracho o se sube sin la documentación adecuada y es detenido por un policía o por un agente de tránsito, se le impide seguir manejando porque él no tiene ese derecho, porque no ha cumplido con sus deberes. O ha subido al auto intoxicado, cosa que no puede hacer, o ha subido al auto sin la documentación adecuada, cosa que tampoco puede hacer. Como no cumplió con su responsabilidad, como no cumplió con su compromiso, como no cumplió con sus deberes como conductor, ahora no tiene el derecho de conducir. Entonces podemos ver que en realidad deberes y derechos están unidos y vamos a ser quienes podamos gozar de derechos siempre y cuando nos pongamos responsables, nos comprometamos y seamos coherentes con nuestros deberes. Si somos irresponsables, si somos infantiles, si somos caprichosos, si somos holgazanes con los deberes, nunca vamos a poder acceder a la totalidad del beneficio del derecho. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos viene a mostrar el señor Ramachandra. Vivir de una forma ejemplificable para el deber. ¿Sí? Y cumpliendo con nuestros deberes, automáticamente se nos abren las puertas a todos los derechos. Si yo me comporto correctamente como hijo, voy a tener toda facilidad en mi relación con mis padres. Si yo me comporto correctamente como jefe, voy a tener toda facilidad en la relación con mis empleados. Y así sucesivamente. Un ejemplo que podemos dar hoy en día, estamos viviendo en una etapa de cuarentena, estamos atravesando una pandemia global y esto es básicamente porque el hombre no pudo cumplir con sus deberes. Nuestra humanidad, nuestra sociedad internacional aún está abusando, explotando, matando animales, consumiendo animales y esa falta de deber, esa falta de compromiso, esa falta de responsabilidad con la alimentación espiritual provoca enfermedades una y otra vez. Si ustedes empiezan a indagar, a investigar, las últimas epidemias y pandemias de los últimos 200 años tienen una vinculación directa entre el abuso
la explotación y la matanza animal y la enfermedad. La enfermedad en estos últimos 200 años viene directamente relacionada con que el hombre no está sabiendo alimentarse de una forma espiritual y está matando, está encarcelando, está torturando a sus semejantes, que son los animales, para simplemente satisfacer la lengua. Esta alimentación atea nos provoca enfermedades una y otra y otra y otra vez. Desde la gripe española en el 1800 hasta el coronavirus en el 2020, básicamente estamos sufriendo una y otra vez el mismo problema, tropezando una y otra vez con la misma piedra, y tenemos que empezar a comprender estas cosas. La historia del señor Ramachandra nos ayuda a comprender estas cosas, nos ayuda a entender el Dharma, cuál es el deber del ser humano. ¿El ser humano tiene como obligación matar animales para alimentarse? ¿O son los deberes, las responsabilidades y el compromiso del ser humano ser más misericordioso, más solidario, ser el cuidador de la naturaleza y no explotador de la naturaleza? Sí, son todas preguntas que pueden surgir justamente de la narración del señor Ramachandra, de conocer y entender el ejemplo del señor Ramachandra. Por eso es relevante hoy en día esta narración, esta historia. Esto no es mitología, esto es algo práctico que podemos poner en práctica hoy, ahora, ya mismo. Podemos ejecutar los pasatiempos del señor Ramachandra en nuestras vidas, entendiendo el valor de los principios y las subyacentes espirituales detrás de estas narraciones. Entonces no es algo que ocurrió simplemente hace 1.000.000 de años, no es una fábula o un cuento mitológico en un texto antiguo. Es una práctica de yoga que podemos aplicar hoy a nuestras vidas diarias, ahora mismo, ya, en este mismo día, para celebrar, conmemorar la aparición del Señor en la tierra. Podemos nosotros, como seres humanos, volvernos más dármicos, o sea, volvernos más comprometidos, más responsables y más serios con nuestro estilo de vida humano. Y si es que tenemos un cuerpo humano, empezar a comportarnos como seres humanos para poder gozar de los privilegios de tener este vehículo que me puede reconectar con Dios. Entonces es una de las cosas que podemos sacar como enseñanza de esta celebración y esta festividad del día de hoy. El concepto del Dharma. El señor Ramachandra es el avatar del Dharma. Él vino para explicarnos, para enseñarnos, como explica Krishna en el Bhagavad Gita, en el 4.8 del Bhagavad Gita, milenio tras milenio, el Señor desciende y nos vuelve a explicar el concepto del Dharma, y en este caso lo hizo excelentemente bien en la forma del señor Ramachandra. Hay mucho más que podríamos hablar, al igual que, por ejemplo, otro avatar, al igual que el señor Buda, Krishna, en este caso, como el señor Rama, se manifiesta una y otra vez para volver a restablecer convenciones, reglas y regulaciones. Por ejemplo, podríamos decir que el señor Buda fue el avatar de la no violencia, por ejemplo. Podríamos decir que Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu fueron los avatars de la compasión o de la misericordia. En el caso del señor Rama, tenemos el avatar del Dharma, el avatar del compromiso, de la seriedad, del deber. Tenemos que empezar a comportarnos como seres humanos. Si leemos la historia del señor Rama, vamos a entender cómo se comportan los seres humanos, cómo se comporta correctamente un amigo, cómo se comporta correctamente un hijo, cómo se comporta correctamente un padre, un esposo, un gobernante. Se dice que, por ejemplo, cuando terminó su exilio, cuando el señor Ramachandra finalmente logró rescatar a su esposa y volvió a Ayodhya, a su ciudad natal, él accedió finalmente al trono y gobernó. Y su gobierno fue tan perfecto que fue como un Satya Yuga en Treta Yuga. O sea que fue como una era de oro en la segunda era histórica de la humanidad. Y Prabhupada, Srila Prabhupada, en los comentarios que él hace de la narración del señor Ramachandra en el Srimad Bhagavatam, él aclara específicamente que si nosotros como devotos nos dedicamos seriamente, con un serio y verdadero compromiso, a difundir y compartir conciencia de Krishna con toda la humanidad, este Kali Yuga también puede ser un Satya Yuga. O sea, esta era de riña e hipocresía puede ser una era de oro. Pero tenemos que nosotros tomar el rol del señor Ramachandra. Por supuesto que como almas individuales nunca vamos a poder ser igual que Dios. Somos sirvientes de Dios.
Pero en la misión de Dios podemos tener un enorme protagonismo. Y Srila Prabhupada mismo dice que si nosotros nos comprometemos con la misión divina, si nos responsabilizamos con la misión divina, si realmente nos volvemos serios con la misión divina, podemos hacer que este mundo que hoy está afligido por una enorme enfermedad que está matando a miles y miles y miles de personas, de repente se vuelva un paraíso en la tierra. Tenemos esa potencia en nuestras manos, tenemos esas herramientas a nuestro alcance. Simplemente tenemos que nosotros ahora querer tomar este compromiso, tomar esta seriedad de compartir conciencia de Dios con los demás. Esa es la misión del ser humano en la tierra. Y el señor Ramachandra lo ejemplificó perfectamente bien en sus pasatiempos aquí en nuestro planeta. Yo voy a ir cerrando. Si alguno quiere hacer algún comentario o quiere decir algo, aprovechemos estos últimos minutos para interactuar entre nosotros. Quiero agradecer a las personas que sí han aparecido ahí en la parte del tablero de los comentarios. A Rocío, un fuerte abrazo. Marcela también, Alicia, Emiliano, Sara, Giselle, Clarisa, Marcelo, Verónica, Sil. Bueno, todos los que están apareciendo y todos los que han aparecido, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar. Vamos a tomarnos un momento más porque si alguno quiere hacer un comentario, si quiere dejar una opinión, si quiere hacer una pregunta, este es el momento. Y recuerden que nuestros festejos online aún no concluyen. Cuando cerremos esta transmisión acerca del día de aparición del señor Ramachandra, en un ratito nomás va a aparecer Prabhu Maxi liderando un kirtan o una meditación con mantras acerca del señor Ramachandra. Eso va a ser a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Así que son nuestros festejos virtuales online debido a esta pandemia del coronavirus. No hemos podido, como dije al comienzo, juntarnos físicamente a celebrar, a conmemorar y a charlar sobre estos temas tan importantes. Pero bueno, por lo menos hemos podido interactuar durante unos minutos acá juntos en este foro online. Ahora en un ratito viene Prabhu Maxi y continúa con los festejos de Hare Krishna Mar del Plata desde este lugar, que es nuestro humilde aporte el día de hoy. Acá dicen, bueno, ahí está Bonnie también, un fuerte aplauso, abrazo para él. Jessica y Madre Liz también están presentes. Bueno, gracias. Gracias a todos los que están del otro lado. Ni bien concluyamos con la charla del día de hoy. Acá Bubama Mangala Das dice, un pasatiempo. Bueno, si quieren, hacemos un pasatiempo del señor Ramachandra, un pasatiempo rápido. Ya que estamos hablando del señor Ramachandra, vamos a ir rápido a un pasatiempo. Hoy lo nombré muy, muy por encima, pero podemos ir al pasatiempo del puente, el puente que une al subcontinente de la India con la isla de Lanka, lo que hoy es conocido como Sri Lanka. Cuando Rama, su hermano y su esposa están en el bosque exiliados, viene un demonio muy poderoso llamado Ravana y la secuestra, la rapta. Y este demonio no vivía en la isla, en la parte continental de la India, sino que vivía en una isla que está enfrente a India, que hoy se conoce como Sri Lanka, en aquel momento se conocía simplemente como Lanka. Ravana secuestra a Sita del bosque y se la lleva volando en una aeronave a su isla. El señor Ramachandra sale a perseguirla con su hermano. En el camino, bueno, como dije, aparece toda esta historia que él conoce a Hanuman, este mono que es su devoto más querido. Pueden amasar un ejército de monos y de osos para recuperar a Sita, pero a pesar de tener ahora las personas indicadas para el rescate, se dan cuenta de que tienen un problema logístico, de que no hay puente, no hay forma de llegar, y ellos no tenían barcos, no hay forma de llegar del subcontinente de la India a la isla de Lanka. Entonces el señor Ram se sienta frente al mar, empieza a meditar. Ram es Dios mismo, y él invoca al Señor de las Aguas, al semidios de las aguas, y le cuenta cuál es su problema. Al principio el semidios no quiere acceder y Ram lo convence, y cuando lo convence finalmente, el Dios de las Aguas le dice al señor Ramachandra que le va a permitir construir un puente por encima del agua para poder llegar del subcontinente de la India a la isla de Lanka y rescatar a su esposa. Pero bueno, Rama no tiene la logística, no tiene las herramientas, no tiene la forma de construir ese puente, y el modo en que lo hacen es que en cada piedra que encuentran simplemente le escriben la palabra Rama. Y cuando arrojan esa piedra al mar, el Señor de las Aguas ve el nombre de Dios y permite que esa roca, en vez de hundirse a las profundidades,
flote. Y así lo hacen el señor Rama, lo hace su hermano Lakshman, lo hace su amigo Hanuman, lo hacen todos los monos, todos los osos, juntan un montón de piedras, un montón de rocas, tiran montañas enteras al mar, todas grabadas con el nombre de Rama, y de esa forma construyen un puente gigantesco que unió al subcontinente de la India con la isla de Lanka. Esto, otra vez más, parece simplemente un pasatiempo, parece como mitología, una fábula, una leyenda y demás. Si quieren ver, esto es una realidad. Hoy en día hay fotos satelitales de este puente. Hoy en día es un puente sumergido que une el subcontinente de la India con la isla de Sri Lanka. Si quieren fijarse en Google, meterse en YouTube, busquen el puente de Rama y van a encontrar que hay ahora muchos documentales y muchas imágenes satelitales que demuestran la veracidad de este suceso histórico que está narrado en nuestras escrituras y que recién ahora la ciencia está pudiendo comprender. Así que, Prabhuji, espero que este sea un pasatiempo que le haya agradado, muy breve, porque nos queda muy poquito tiempo, pero bueno, quise complacerlo de alguna forma. Acá Madre Rocío pregunta si la palabra epopeya está bien utilizada al hablar del Ramayana. El Ramayana, algo que me olvidé de comentarles, algunos historiadores, algunos lingüistas, algunos antropólogos dicen que el Ramayana es la inspiración de la Ilíada y la Odisea de Homero. Porque si nos fijamos en la historia de Ulises o en la historia de la Ilíada, en el secuestro de la princesa Helena, básicamente es una copia de los sucesos del Ramayana, ¿no? En el Ramayana hay una princesa raptada que tiene que ser rescatada, eso es lo que ocurre en la Ilíada, y después en la Odisea están los 10 años en que Ulises demoró en volver a su reino y recuperar su trono, que es un poco lo que ocurre en el tiempo con el señor Rama, teniendo que pasar 14 años de exilio y rescatar a su esposa de las garras del demonio Ravana. Así que bueno, muchas personas en el mundo académico dicen que el Ramayana es un poco la inspiración para lo que es la Ilíada y la Odisea, estos dos textos fundamentales de la cultura antigua helénica. Si la palabra epopeya está bien utilizada para el Ramayana, en un sentido, el Ramayana es una escritura. Cuando hablo de escritura lo digo con E mayúscula, o sea, una literatura espiritual, una escritura revelada. Pero bueno, sí es una epopeya, en el sentido de que epopeya es una narración o un poema épico, y en última instancia el Ramayana, al igual que prácticamente toda la literatura védica, está escrito en forma de poesía, en sánscrito, que es un idioma muy fino, muy lindo, muy refinado, y tiene mucha musicalidad, mucho ritmo, que de hecho se cantaba, se recitaba, en vez de hablarse como hacemos nosotros. Así que, perdón si ofendo a alguien, si, llamando al Ramayana una epopeya, pero bueno, es una forma también de que las personas nuevas puedan entender de qué va este texto sagrado. Madre Rocío, espero haber respondido eso. Un abrazo a Sil también, que está ahí del otro lado. A ver quién más tenemos. Sí, un pasatiempo del señor Ramachandra. Bueno, ahí contamos recién el pasatiempo del puente, perdón, que no nos queda mucho más tiempo. Madre Chaitanya Lida dice, ¿el carácter virtuoso es parte de la modalidad de la bondad o en este caso estaría espiritualizado? O sea, como trascendental. Muy interesante lo que plantea Madre Chaitanya Lila. Una forma de traducir la palabra dharma también es virtud. La palabra dharma es una palabra muy compleja en sánscrito, tiene muchas acepciones, se puede traducir de muchas formas distintas. Justicia también es otra forma de traducir dharma. Y virtud, como explica ahí Madre Chaitanya Lila, es también una de las traducciones que se aceptan para la palabra dharma. Entonces, el carácter virtuoso, o sea, el carácter dármico, es parte de la modalidad de la bondad. La modalidad de la bondad es la frecuencia energética más elevada de la materia, y Krishna le explica a Arjuna en el Bhagavad Gita que para poder empezar a entender principios y valores espirituales, tenemos que ascender hasta esa plataforma de existencia. En la medida que no practiquemos la meditación, la reflexión, el estudio, la bondad, el perdón, en la medida que no tengamos ningún tipo de desarrollo de algún tipo de espiritualidad
o de principios y valores, va a ser muy difícil para nosotros como entidades vivientes poder acceder a una plataforma trascendental. Así que Madre Chaitanya Lila, en un sentido, tenemos que estar en la modalidad de la bondad para poder comprender estas cosas. Tenemos que ser personas cultas, inteligentes, limpias, veraces, honradas, misericordiosas. Y una vez que estemos en esa plataforma, una vez que tengamos toda esta información, dar el salto cuántico hacia la trascendencia y espiritualizar nuestras vidas. Porque de nada sirve ser completamente pulcro y limpio si soy un asesino serial, por ejemplo, o de nada sirve ser honesto si mato para comer, ¿sí? Entonces tenemos que hacer ese equilibrio. Necesitamos llegar hasta la plataforma de Sattva Guna, o tenemos que vibrar en la frecuencia energética material más elevada, pero en última instancia para incorporar valores y principios espirituales que me permitan trascender o tener un yoga con la divinidad. Así que Madre Chaitanya Lila, espero haber respondido eso. Claudia Navarro, saludos desde Cancún. Bueno, muchas gracias, madre. Hare Krishna. Achuta Priya, muchas gracias. Jai Prabhu también están del otro lado. Bueno, mucha gente ahí saludando. Bhuvanamanga Ladas dice: el señor Ramachandra gobernó como líder. Hay mucha diferencia en la actualidad. Sí, muchísima diferencia. Por eso quiero volver y cerrar con el punto que hice anteriormente. Nosotros seamos fieles seguidores del señor Ramachandra. Seamos personas dármicas, virtuosas, justas, misericordiosas, seamos personas sabias, seamos personas responsables, comprometidas, serias, porque eso es lo que vino a enseñar el señor Rama. Si nosotros logramos eso, vamos a ser nosotros los líderes de la sociedad. No los gobernantes, no los políticos, no los sindicalistas. Seremos los devotos, los líderes de la sociedad. Pero tenemos que acceder a esta plataforma de vida dármica. Tenemos que esforzarnos por compartir esta información con todo el mundo y como explica Srila Prabhupada, si lo logramos, el mundo se vuelve espiritual. Gente, muchísimas gracias por todo. Perdón que no pude saludar a todos los que están ahí del otro lado. Gracias por sus interacciones. Si quedan algunas preguntas o algunos comentarios a los cuales no hice referencia, me voy a quedar ahora unos minutos contestando online ahí en la sección de comentarios. Ustedes, por favor, no se retiren de este perfil de Facebook, porque ahora en 6-7 minutos arranca nuestra meditación con mantras y va a ser un kirtan en honor al señor Ramachandra. Así que muchísimas gracias por todo. Nos encontramos en el próximo encuentro. Jai Shri Prabhupada, Jai Shri Ram, Hare Krishna, Hari Bol.